Con la invasión del 3 de enero, la intervención militar, la captura del genocida y tirano y dictador Nicolás Maduro, para América Latina, para el mundo y para Cuba empezó un nuevo ciclo de cómo el derecho internacional iba a empezar a manifestarse y de cómo iba a operar ese imperio hegemón que es Estados Unidos y cuáles eran las nuevas reglas del juego a nivel planetario. Esto es un tema muy complicado, muy grande, involucra un análisis geopolítico multinivel, híbrido, complicado, que habría que desmenuzar hebra por hebra, y no es lo que me compete hoy hablar acá. Yo vengo hoy a hablar como cubano y vengo a hablar como una persona que también participa de una familia venezolana. El evento que a mayor escala o con una mirada, digamos, macro del problema, tiene consecuencias muy nocivas para el orden internacional y que pone en crisis hasta ahora un modelo de coexistencia y de correlación de fuerza internacional. Sin embargo, a la mirada del pueblo, de la ciudadanía, de la sociedad civil venezolana y también de parte de la cubana mayoritaria, consideran de que es una solución. Yo entiendo, y es mi postura, mi humilde opinión, quiero exponerla, que como estamos en una situación tan crítica y estamos en un momento tan cruel de nuestras historias, estoy refiriéndome a Venezuela y a Cuba, por supuesto que ante una impotencia y una incapacidad resolutiva que tenemos de cómo abordar estos problemas, de cómo resolverlos, de cómo decidir por nosotros mismos como sociedad civil el destino de nuestras naciones, tenemos que invocar la asistencia de algún padrino, de algún imperio superior que llegue y que castigue, que sancione, que coaccione, que presione a estas dos dictaduras. Estoy hablando de la dictadura de los Castro y estoy hablando de la dictadura del chavismo madurista. Por supuesto que uno, en la inmediatez, uno agradece que esto esté pasando. Uno agradece que llegue una mano externa y se ocupe del problema interno que uno no está pudiendo resolver. Las condiciones, las cuadraturas, las coordenadas, el modo operandi de esta dictadura es tan devastador que anularon cualquier tipo de acción contundente de sus pueblos, de su ciudadanía. Lo demostró incluso más que el pueblo cubano, lo demostró el pueblo venezolano, que hizo no sé cuántas manifestaciones, levantamientos civiles, confrontamientos armados, beligerantes en las calles, organizados hasta donde se puede organizar contra una dictadura que maneja desde la fuerza bruta militar hasta la organización a nivel de inteligencia militar, de comunicación, de medios, de internet, de organizaciones paramilitares que tiene en las calles, en los pueblos, en los barrios. Sabemos cómo opera esta dictadura. Ante esa impotencia, ante esa indefección de estos pueblos, por supuesto que bienvenido que un gobierno extranjero, una superpotencia, venga a auxiliarnos y venga a por fin poner límite y poner una salida promisoria al enquistamiento del desarrollo de nuestros países. Pero claro está, después de esto viene una pregunta mayor. ¿Y después qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que corresponde después de esta intervención? ¿Cuál será el saldo? Las experiencias anteriores de cómo Estados Unidos ha intervenido países y lo que sucede después, hay una estadística. Y la estadística es que no es del todo saludable. Entonces ahí es donde entra una responsabilidad de la sociedad civil, de la ciudadanía, de los nuevos políticos, incluso hasta de los políticos salientes que se han visto forzados a negociar esta transición como la está negociando Delcy Rodríguez, como la está negociando Padrino, como la está negociando Cabello y como la está negociando Raúl Castro, Canel y Alejandro Castro Espín. Ellos están negociando una sobrevivencia. Ellos están pensando como élite
Ellos no están pensando como nación, ellos no están pensando como Estado soberano, ellos están recurriendo a modelos evidentes, no evidentes, soterrados, de cómo recomponer la situación y traer el agua a su molino y ganar el mayor tiempo posible y ganar la mayor sobrevivencia posible de su linaje, de su proyecto, su dignidad ante la historia, su salida airosa. No quieren salir pisoteados, derrotados, como estamos viendo que está saliendo el tirano de Maduro. Pero detrás de esto hay una reflexión mayor que se impone, y es cómo legitimamos la visión imperial como una salida de emergencia, cómo se nos queda el cuadro tan cerrado al punto de que no tengamos más opciones que tener que supeditarnos a que el imperio mayor, el imperio más genocida de nuestra época, tenga que tomar cartas en el asunto y tenga que venir a salvarnos, y tengamos que agradecerle de aquí al siempre, y quede ante la historia como que fuimos incapaces, como que fuimos impotentes, como que no tuvimos las herramientas ni el instrumento para superar esas dictaduras. Dictaduras que, dicho sea de paso, son una consecuencia, son un producto, fueron excitadas, construidas, estimuladas, legitimadas muchas veces por el Deep State y por las fuerzas oscuras que gobiernan ese propio imperio que se llama Estados Unidos. Entonces voy a pasar a ese análisis mayor, voy a desbordar mi anuencia, mi consentimiento de que sí, por mi propio dolor, por mi propia rabia familiar, personal, nacional, prefiero que sí, que venga este imperio y que estirpe a esos genocidas que por más de 60 años en Cuba y por más de 20 y tantos años en Venezuela han sucumbido, han extorsionado, han dilapidado, han arruinado países, naciones e historia. Después de ese pensamiento chato, menor, terrenal, a ras de suelo, que como hombre vil que habita en mí, yo apruebo, tendría que venir un pensamiento superior, más trascendente, y que me llevara a una reflexión que es transhistórica, que tiene que mirar al pasado para revisar lo que pasó anteriormente y que tiene que tener una perspectiva de futuridad, porque sí, no se apaga un incendio con gasolina, no se desviste a un santo para vestir a otro, no se cura una gonorrea para quedarse con una sífilis. Entonces estamos en esa disyuntiva como países. Y yo quiero decir algo, cada vez que Estados Unidos puso la mano sobre nuestro país, Cuba, no fue para bien. Sabemos que la familia Rockefeller, que el Deep State, que la élite financiera sionista norteamericana siempre estuvo, que la CIA siempre estuvo ayudando a Fidel Castro para construir ese proceso del que hoy no logramos desprendernos ni salvarnos por nosotros mismos. Entonces ahora viene una segunda etapa y viene otro cambio y viene un nuevo linaje y una nueva dinastía y van a negociar un cambio fraude y una transición y van a quitar una caricatura, una máscara, un títere como Canel para poner otro, y probablemente sea el mismo ADN que se mantiene, porque las élites en secreto negocian, pactan, crean consenso, evalúan, cuidan sus intereses. Y por supuesto que a ninguno de los acreedores de Cuba y a ninguna de las mafias que gobierna Cuba, sea de la ideología que sea, estoy pensando desde Rusia, China, París, City Corporation de Londres, Estados Unidos, Rockefeller, la izquierda internacional, los bancos internacionales, a ninguno le interesa que esa deuda caiga al vacío. A ninguno le interesa terminar no cobrando lo que por derecho propio cree que le corresponde, como piensa Estados Unidos que le corresponde el petróleo de Venezuela, como cree el imaginario libertario y soberanoico de las naciones de que la propiedad sobre un patrimonio como el petróleo que pudiera tener Venezuela por derecho territorial define los marcos de su extensa y grandilocuente soberanía. No puede el petróleo determinar solo
la garantía de libertad de una nación. Y cuando digo petróleo meto ahí 15 o 20 patrimonios de importancia, recursos energéticos, minéricos, mineralógicos, riquezas naturales, fósiles de esta nación. Entonces, y estas herramientas tienen que ser elementos negociadores, no obsesivamente patrimonios secuestrados o patrimonios firmes, pétreos, férreos, rígidos, que nos limiten a negociar una salida airosa. Vamos a pensar mínimamente temporal, porque claro, uno quisiera que cualquier solución a este conflicto tuviera una propuesta de futuridad, tuviera un aliento de largo alcance, garantizara que los próximos 50 años van a ser, si no prósperos, por lo menos mejor y más estable que lo que se ha vivido con el castrismo y con el chavismo y el madurismo. Pero esto no está garantizado. Lo sabe la historia, lo sabemos nosotros. En psicología, ¿qué está pasando? Nosotros como pueblo estamos reaccionando desde nuestros dolores de infancia, desde nuestras frustraciones, desde nuestros focos de sufrimiento. Nosotros estamos recordando todo y estamos repasando toda esa memoria de lo que nos ha sucedido en el caso cubano y en el caso venezolano en siglo y medio, 2 siglos de nación, desde que empezó el republicanismo independentista latinoamericano, hispanoamericano, en contra del colonialismo español, que también, ojo, dicho sea de paso, es otro relato construido por el mainstream anglosajón, por el hegemón anglosajón, porque Inglaterra se encargó de fabricar a través de la masonería toda esa soberanía y toda esa idea de libertad y toda esa idea de independentismo encabezada por Simón Bolívar, que fue una herramienta también de la élite británica, de ese imperio malévolo y genocida que pasó por arriba y arrasó con el imperio español, lo cual determinó nuestra mala suerte actual. Entonces, yo digo, ¿hasta dónde mi constelación familiar como individuo o como país o como sociedad, o como nación o como comunidad está operando en mi axiología para darle el visto bueno o no, para inclinarme a favor o en contra de una ocupación imperial a partir de un dolor pequeño, un dolor miserable, un dolor particular que tiene que ver tal vez con la historia de mis abuelos? Voy a poner ese ejemplo, ¿no? Inmigrantes hispanos, canarios, asturianos, que llegaron a Cuba en un aventurerismo económico huyendo de la ruina española y tratando de mejorar su nivel de vida, y que lograron una serie de cosas en Cuba que después la Revolución Cubana les arrebató, como pasó con casi todas las familias cubanas. Yo no puedo pensar solo desde esa trinchera. Hace poco leí un meme que atacaba a Marco Rubio porque lo ubicaba justo en esa encrucijada. Un cubano adolorido, un cubano que no se reconoce mestizo, un cubano que es filosionista, un cubano que piensa resarcirle la deuda emocional con su padre, con sus abuelos, un cubano que incluso salió huyendo de Cuba, sus antepasados del batistato, ni siquiera de la Revolución Cubana, y que ahora siente un compromiso emocional, sentimental por el destino cubano. Qué bueno que lo sienta, me parece digno, me parece elogioso, me parece que es responsable que lo haga, pero hay que revisar los eslabones y los móviles, las pulsaciones que hay detrás de esto. En este meme decían, bueno, es que él no se reconoce mestizo, es que él tiene una mirada triste sobre todo este problema. Pudiera ser. A lo mejor él quiere buscar una trascendencia en la historia, a lo mejor tiene ambiciones personales, no sabemos. A lo mejor cotejan y encajan sus ambiciones personales, sus frustraciones, sus problemas psicoanalíticos con los del mismo Donald Trump, que también es hijo de inmigrantes europeos y que detesta Europa y que desprecia profundamente Europa, de donde proviene su sangre, de donde proviene la sangre también de su esposa y de sus hijos. Entonces, todo esto son unos contrasentidos muy raros que habría que entender en una complejidad híbrida, polimórfica, bastante cercano a esa constitución que moldeó una figura como un Frankenstein, ¿no? Que echamos a andar como un monstruo y que no sabemos dónde va a terminar
la cadena, el desencadenamiento de su acción, de sus andanzas. Entonces pedimos hoy libertad para Cuba, pedimos hoy libertad para Venezuela, pero no sabemos esto a largo plazo. ¿Será benéfico? No lo será. A lo mejor comemos bien, mejoramos nuestro estatus de vida, garantizamos una serie de provechos y de merecida tranquilidad y de paz social por unos 10, 15 años, a costa de que tal vez nuestros hijos, nuestros nietos, les toque un periodo todavía más difícil, más torcido. No lo sabemos, nadie lo puede saber. Sabemos, por ejemplo, que la élite que está gobernando el mundo, por ejemplo, los sionistas, y voy a empezar a hacer un arco temporal, los sionistas que están cometiendo el genocidio en Palestina, esos falsos judíos házaros de origen eskenazi que se convirtieron en el medioevo y que provienen muchos de ellos de todo ese mecanismo que se originó en la nobleza negra veneciana que fundó toda la banca europea y que pasó desde Venecia a Flandes y de Flandes a Inglaterra, de Inglaterra a través de la Corporación de las Indias Orientales pasó a Nueva York, en fin, de las Indias Occidentales y de las Indias Orientales a Hong Kong. En fin, todo esto tiene una genealogía que hay que verla en esos ciclos históricos, cómo se repite, ¿no? Tal vez esa mafia házara que está gobernando el mundo hoy, que son muchas de las familias que vemos que son dueños de las grandes financieras, de los fondos de inversión y dueños de los activos fundamentales del mundo y de las tecnológicas y de las farmacéuticas y que son los que subvencionan las grandes industrias militares. Tal vez esa gente está lidiando con un conflicto ancestral, con una memoria colectiva, con un arquetipo doloroso de haber sido un pueblo perseguido, de haber sido una tribu extraviada, condenada al éxodo, expropiada de sus territorios, maltratada. El evento más cercano que tienen es el Holocausto. Tal vez están anclados ahí en ese dolor, no han logrado trascenderlo y están en un acto de venganza o en un acto de justicia que ellos entienden como una ecuación simétrica de correspondencia a lo que les han hecho, ¿no? Por supuesto que lamentan que Nabucodonosor, que el emperador babilónico, los haya invadido, los haya ocupado, los haya sacado de Jerusalén a la fuerza, haya destrozado el templo de Salomón. Después les vuelve a pasar con los romanos, con Flavio el emperador, que asedia Jerusalén y que hace que ellos terminen hasta en una postura canibalista y que los extermina y también los destierra. Y después, bueno, todo lo que les pasó durante el siglo XVIII, XIX, XX, incluso en la propia nobleza negra veneciana, esta oligarquía, y durante el catolicismo más rancio, fue castigada en la usura, fue perseguida, fue exterminada. Los reyes católicos españoles los avasallaron, los usaron financieramente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una forma, como decía Carlos Mar, ellos tienen una forma judaica de administrar la riqueza y el dinero, y cómo prestan, subsidian, manipulan, cobran intereses. Son los dueños de ese modelo inflacionario de los intereses, ¿no? Y de excitar el significado y el verdadero valor del dinero. Y bueno, ellos están detrás del nuevo orden mundial y ellos están detrás de todo el diseño programático que hay a nivel global. Yo diría que esto se comparte entre mafias muy puntuales, esos patricios herederos de las grandes dinastías de los Césares romanos, las mafias házaras filosionistas de los judíos conversos o conversos al judaísmo, que son falsos judíos eskenazi, que provienen incluso del mundo mongol, kurdo, del mundo del Báltico, del mundo incluso del Medio Oriente, de esa frontera intermedia, esa interfase entre Europa y Asia, y que hoy por hoy están disputándose junto con toda la tradición vaticana, todos los imperios esos que construyó el imperio apostólico románico vaticano, y junto con otras submafias
están construyendo y agrupándose en élites y diseñando el destino de la humanidad. Entonces Cuba es una ecuación menor, una variable menor, en esta ecuación mayor. Venezuela tal vez sea una variable de mayor importancia por la cantidad de riquezas y recursos de la que puede proveer al gobierno público norteamericano y a las élites mundiales que utilizan a Estados Unidos como una empresa privada, y a la democracia a la cual tienen hackeada, y desde un pentagonismo y desde una idea de Banco de Reserva Federal, Fondo Monetario Mundial, Banca Central, acuerdos Bretton Woods, acuerdos de Basilea, acuerdos de matriz Illuminati, Bilderberg, en fin, esto tiene muchos nombres y muchos grupos, órdenes secretas que van desde el Skull and Bowl hasta la Orden de Malta, los masones, todos estos grupos de poder que las monarquías europeas, cuando ellos dialogan desde una visión de mundo que no se corresponde con esta visión doméstica del día a día, de las necesidades que tenemos nosotros, ni como naciones, ni como pueblos, ni como individuos. Entonces ahora se ha puesto de moda justificar a los imperios. Los imperios son así, me dicen muchos teóricos y muchos académicos y muchos analistas. Los imperios siempre se han comportado de la misma manera, como si eso fuera una justificante, como si eso fuera inamovible, como si el hegemón y el modo conductual de los imperios no fuera susceptible de ser mejorado, de ser cambiado, de ser perfeccionado, de ser incluso elevado a un nuevo desempeño superior, ¿no? Y entonces se ha puesto de moda ir al pasado, pero para revisar el pasado como un canon o como una fórmula imbatible, inamovible, incuestionable, que justifique, que el ayer justifique nuestro presente. Ahora en internet anda rodando varios videos sobre esas famosas guerras del Peloponeso, donde una pequeña isla, que era una de las islas importantes de ese grupo de islas que conformaban lo que hoy llamamos nosotros el mundo griego, suplica a Atenas. Atenas era el gran imperio de la época, suplica que no lo invada. Esta isla se llama Medos, y los Medos le está suplicando a Atenas no ser invadido, y los Medos le piden a los espartanos, que siempre han luchado contra los atenienses, que los apoyen, que se solidaricen, y los espartanos no toman cartas en el asunto, como parece ser que no tomó ni Putin, ni China, ni Irán cartas en el asunto de Maduro, o si lo tomaron a una forma secreta, a conveniencia, negociadora, sobre una mesa donde se pacta la repartición del patrimonio de un país. Entonces Atenas termina invadiendo a los menos, sacrifica a casi todos los hombres, incluidas algunas mujeres, incluidas algunos niños, secuestra a las pocas mujeres, las preña, las mezcla, las subordina, y crea todo eso que después viene a ser el emerger del gran imperio griego, y que es la madre de Europa. Esta Europa que hoy vemos descuartizada, venida a menos, entre la espada y la pared de Estados Unidos y Rusia, con presiones aleatorias de China. Esta Europa que tiene una forma de ver desde Alemania, otra forma de ver desde Inglaterra, otra forma de ver desde Francia, otra forma de ver desde Holanda, otra forma de ver desde España, desde los países bálticos, desde las repúblicas exsocialistas, en fin, una Europa que no acaba de consensuarse en un modelo monolítico, unitario, una Europa que se le ha cobrado todo. Se le ha cobrado la democracia, se le ha cobrado la seguridad, se le ha cobrado la energía, se le ha cobrado el ejército que los protege. Incluso empieza a ver que su hegemonismo colonialista, lo poco que le quedaba en África, en Medio Oriente, en Asia, va mermando, mermando y mermando. Y simboliza la caída de Occidente. Eso es indiscutible. Por otro lado, tenemos esta idea maga de volver a ser grande Estados Unidos. Esto no puede ser a la fuerza. No se puede ser grande si no se es grande. No se puede ser más grande de lo que tu capacidad interior te lo permite.
¿Por qué? Porque hay uno que es más grande que tú, que se llama China, que se puso las pilas a partir de los años 60, 70 y se convirtió en el imperio sustituyente, emergente, en el imperio que tecnológicamente está decidiendo. Nos guste, no nos guste. Consecuencias mayores, consecuencias menores. Para bien, para mal. Objetividad histórica, señores. China es inevitablemente la nueva potencia hegemónica mundial. Y más si viene de la mano de Rusia, que es la única potencia militar que puede hablar de tú a tú con Estados Unidos. Entonces tenemos a un Trump que vendría siendo un Constantino romano que tendrá que hacer todos los artilugios posibles para volver a ser grande Estados Unidos. Una cosa que yo veo totalmente imposible. Ha hecho 10 niveles de guerra de toda índole, desde arancelaria, comercial, de acoso, militar, diplomática, mediática, tecnológica. Ya no sabe lo que va a hacer Trump para tratar de que ese grupo alterno, los BRIC, no le quiten al dólar la hegemonía como la moneda de reserva mundial. Y al Swish, la hegemonía como el mecanismo de trasiego y de transferencia de dinero digital internacional. Entonces, bueno, estamos ante un panorama muy complejo donde, si me preguntas como cubano, yo quisiera que los propios cubanos decidiéramos el destino de lo que va a pasar en nuestro país. Yo quisiera que no tuviera que intervenir ninguna nación, porque quisiera, por un problema hasta de autoestima, dignidad personal, nacional, poder decir, obligamos a esos dinásticos y crueles dictadores que nos han gobernado por más de 60 años a sentarse en la mesa y arreglar el destino de Cuba con nosotros, con la anuencia, la cooperación, la integración, el reconocimiento, la conjunción de la familia cubana, del éxodo cubano, la vinculación de esa neurosis de país fracturado en dos bandos y que podamos restituir y reconstruir Cuba. Eso es un utopismo. Tendrá que intervenir Trump. No sabemos si Trump está apostándole a sus intereses como supernación que tiene que construir un módulo administrativo regional que va a ir desde Groenlandia a Canadá hasta todo Centroamérica, incluyendo Colombia y Venezuela, y que podrá sobrevivir tal vez unos años más, tal vez unos 50 años más, a esta presión chino, Rusia, Irán, India, Sudáfrica y unos cuantos países, hasta todos esos países de Medio Oriente que empiezan a sumarse a los BRIC. Con una nueva moneda hegemónica que será el yuan digital. Eso es indiscutible. Eso no tiene vuelta atrás. Eso es irreversible. Pero bueno, sabemos que un problema de las potencias es el tema demográfico. Estados Unidos tiene una demografía tan pequeña con respecto a China que China pudiera perder la guerra 4 veces con Estados Unidos. Eso por un lado, en el caso de que fuera una guerra convencional. Y por otro lado, el control de todas las vías del comercio. Por eso es que Estados Unidos, lo primero que hace Trump es irse sobre el canal de Panamá y quitárselo a los chinos. Y por eso, entrar en Venezuela es una manera de empezar a controlar hemisféricamente las áreas de influencia para que todos esos modelos de desarrollo que está haciendo China, Rusia y otros países en América Latina empiecen a desgastarse y se vayan boicoteando. Ese tren transcontinental que se está haciendo desde Brasil hasta el Perú, ese supuesto canal que querían hacer los chinos a través de Nicaragua, este tren transoceánico que empezó López Obrador desde el Pacífico mexicano hasta el Golfo de México, ahora llamado injerencistamente Golfo de América. Y entonces todas estas movidas que estamos viendo son movidas de una geopolítica, de un reacomodo, de una repartición territorial. Cuba y Venezuela son piezas clave. Cuba por todo el factor geográfico, simbólico, Venezuela por toda su riqueza y todo su esplendor económico, cultural, amazónico, agua, minerales preciados, tierra rara, oro, diamante, torio, coltán, todas estas cosas que son los nuevos minerales de las nuevas tecnologías, de la revolución 6G en la que estamos entrando. Yo quiero decir una cosa, ningún imperio está justificado y en la medida en que la humanidad no trasciende esa memoria histórica
de reconocer que estas cosas que se van convirtiendo como arquetipos salvíferos, modelos de procedimientos históricos donde un hegemón o un imperio subyuga a los otros, como hizo Alejandro Magno en la época del helenismo, que empezó la primera gran globalización del mundo, o como hicieron después los mongoles. Señores, yo los invito a que ustedes lean las crónicas de lo que hizo el imperio mongol, que fue un imperio bárbaro, salvaje, lo que hizo con todo el desarrollo cultural de Europa y del mundo civilizado en su época, y del Medio Oriente. Solamente busquen un capítulo que a mí casi me hizo llorar cuando lo leí, y es cuando estamos hablando de siglo XII, siglo XI, cuando los mongoles empiezan a ocupar Medio Oriente y llegan al califato, que es lo que es hoy Irak, al califato abasí. Como esas tribus bárbaras llegaron a una de las ciudades que tenía más cultura, conocimiento, institucionalidad, modelo organizativo, prosperidad, riqueza económica. Sí, es verdad que era un califato, que era un reinado por gente salvaje que martirizaba, esclavizaba a sus sociedades, pero era funcional y tenía una tendencia al desarrollo exponencial todo el tiempo. Y la gente vivía dentro de cierta seguridad y valores establecidos de progreso y de coexistencia pacífica. Y llegan estos salvajes que comían carne cruda, que cocinaban en las monturas de sus caballos, entre el roce de la silla y el pelo de los caballos, ese calor cocinaba sus carnes, y jinetes que cabalgaban por las estepas y que iban kilómetros y kilómetros y que dormían nomádicamente bajo tiendas de campaña. Y esta gente llega a este califato, que es el actual Irak, que siempre ha sido una de las tierras más prodigiosas del mundo, donde se supone que surgió el mundo y que estuvo el jardín del Edén. O estuvo ahí o estuvo en Groenlandia. Hay dos teorías. Y llegan allí y lo primero que hacen, bueno, primeramente lo mismo que hace Trump. Fíjense cómo el modelo se reproduce y se repite. Amenazan, gestión diplomática, presión, asedio, obligan a negociar, obligan a abdicar, obligan a la rendición, obligan a pactar una transición. Y claro, este califa subestimó el poder de los mongoles, pensó que su ciudad estaba muy bien protegida, muy amurallada, con un gran ejército que tenía, pero no había calculado que ya en toda la región muchas ciudades habían sucumbido a la barbarie de estos mongoles, que se comían muchas veces la carne de sus enemigos, no perdamos eso de vista, y el corazón de sus enemigos. Eran unos guerreros feroces. Llegaron allí, señores, lo primero que hicieron fue martirizar a esos jerarcas y los fueron exterminando uno a uno, a ellos y a todos sus herederos y a todos sus príncipes. Violaron a todas sus hijas, las picaron en pedazos, las metieron dentro de ¿cómo se llaman estas mantas que hacen los árabes? Y las enrollaron, porque la religión de ellos no les gustaba que se viera la sangre sobre los tapetes. Y hacían pasar caballos sobre estos tapetes donde envolvían a las personas. Y le dieron candela a todas las universidades, a todas las bibliotecas. Masacraron a todos los científicos, a todos los maestros, a todos los gurús, a todos los médicos que habían desarrollado todas las grandes industrias del conocimiento de su época. Y eso es lo que sucedió recientemente cuando entraron en Bagdad las tropas norteamericanas. No olviden que fueron sobre el Museo de Antropología y arrasaron, se robaron toda la riqueza original. Fueron sobre las cajas fuertes y se llevaron todo el oro de Saddam Hussein. Le inventaron un pretexto mayor terrorista a Saddam Hussein, de que tenía armas químicas. Saddam Hussein era un malvado y era un cruel y había que sacarlo. Pero claro, es mejor sacarlo como lo sacaron y adueñarte de su riqueza y de su petróleo y dejar ahí unos países inoperantes, unos países que no sirven ahora para nada, que están fuera de control, que son estados fallidos, que no tienen ningún orden y donde la gente no, como están haciéndole ahora a Irán también, que tampoco es un santo de mi devoción, y que sabemos también que es una nación bastante fundamentalista, loca y desquiciada, pero que bueno, se defiende como se puede defender y que quiere poner las reglas de su propio juego, pero Israel no se lo permite.
y otras naciones vecinas no se lo permiten. Entonces todo esto nos indica que históricamente en la repartición del mundo y en la correlación de fuerza de cómo se organizan los imperios, el resultado final es una gran devastación, es un gran desgaste, es una memoria de dolor y de sufrimiento que heredan las distintas generaciones, que heredan los hijos, que reproducen los hijos, que sabe Dios qué es lo que habrá en el imaginario subconsciente de un Donald Trump, de un Marco Rubio, de un Vladimir Putin, de un Xi Jinping, de un Abbas, de un Bin Salman, de un Maduro, y estoy pensando incluso hasta de familias menores como los propios Castro, que sabemos que son pichones de gallegos, que son unos bandoleritos menores, que el padre de los Castro era un ladrón de tierra y un cooperacionista con los españoles y después con los norteamericanos. Y cuando viene a ver, todas estas familias están enlazadas y todos vienen de las mismas dinastías. Hay un análisis genealógico de Fidel Castro que justo lo conecta con emperadores, reyes del mundo iraní, con el papado a nivel de sangre y de ADN. Entonces nos damos cuenta que estamos metidos dentro de una fórmula matemática muy compleja que no terminamos por desentrañar, y en una política de ojo por ojo, y en una idea de que la guerra, que para los Estados Unidos es el mejor de los negocios, para las élites mundiales sionistas es el mejor de los negocios, para las grandes familias, las 300 grandes familias que controlan el mundo, es el mejor de los negocios, porque una guerra activa todos los modelos hegemónicos, económicos y de ganancia. Entonces nos van llevando ahí y nos van convenciendo con argumentos políticos, morales, filosóficos, históricos, de que los imperios son así, de que están obligados a practicar e imponer su hegemonía, su fuerza, como en este mensaje que nos deja la conquista de Atenas de los medos, donde la filosofía que se impuso ahí es que el imperio mayor está obligado y no puede proceder, como no puede proceder un león frente a una gacela, de una manera tierna, compasiva, sino que tiene que aplicar la fuerza, tiene que imponer su testosterona, su poderío, su falta de magnanimidad, su falta de inteligencia que podemos llamar desde antropológica hasta artificial, porque les quiero dejar una entrevista para cerrar este comentario. ¿De verdad me van a hacer creer que en un mundo gobernado por las máquinas desde hace más de 10 años que estamos siendo gobernados por la inteligencia artificial, aunque nos los han dado a conocer hace apenas 2 años, de verdad me van a hacer creer que no tenemos terceros, cuartos, quintos, séptimos y enésimos caminos resolutivos para reorganizarnos de una manera no beligerante, no competitiva, no coercitiva, no vengativa, más cooperativa, más dialógica? ¿De verdad me van a hacer creer que la guerra es la única salida a todos estos problemas del mundo contemporáneo? ¿De verdad me van a hacer creer que Estados Unidos se va a hacer más grande si sigue repitiendo el mismo modélico, ancestral, arquetípico, de pisotear, avasallar y ocupar al otro para imponer sus reglas de juego? ¿De verdad me van a hacer creer que la democracia es la mejor de las cartas que nos podemos jugar en un mundo contemporáneo, donde ya ni en los países donde ha sido implementado ofrece solución salvífera, sustentable? ¿De verdad me van a hacer creer que las ideologías de izquierda, que toda esa mentalidad de un socialismo pobre, empobrecedor, progre, es una solución para México, es una solución para Brasil y para otros países? Ojo, veamos aparte el mundo noruego, veamos aparte el mundo sueco, el mundo danés, porque ahí ese socialismo es diferente, eso es una socialdemocracia, eso es un between entre dos sistemas, eso es una solución inteligente, como ha hecho China desde el momento que se planteó una sociedad mixta, donde los dos modelos económicos coexistan. Entonces, señores, hay que pensar y hay que empezar a pensar con una osadía cognitiva que nos ayude a escapar de esos mantras, de esos caminos trillados,
de esa fórmula recorrida milenariamente durante la historia y que no han dado ninguna solución al traste con el problema humano. La humanidad está entrando en una etapa de salto cuántico. A las élites, ni a los imperios, ni a los hombres conservadores, ni a las mafias tecnológicas, farmacéuticas, financieras, feudales, de linajes históricos, desde los patricios romanos hasta las grandes familias que son dueñas del complejo militar industrial, de las constructoras de armas. A ninguna de esa gente le conviene que el mundo progrese, que el mundo dé un salto cuántico hacia una forma de concebir la vida más ecológica, más austera, más equilibrada, más integrada en la multiculturalidad, la pluralidad, la consideración con los otros, la empatía con los otros, la amabilidad con los otros, la voluntad de ayudar al otro a que resuelva su pena, no aprovecharse de su pena para pasarle por arriba como un bulldozer y querer construir en Gaza, después de haber matado miles y miles de niños y de mujeres y de ancianos, un campo de golf o un destino turístico. ¿Hasta dónde la desvergüenza del mundo moderno? ¿Hasta dónde la falta de humanidad? ¿Hasta dónde la falta de sentido común? ¿Hasta dónde la gente se engaña? ¿Hasta dónde la opinión pública hace mutis por el foro y mira para el lado y sigue jugando con las categorías de siempre? En un mundo que ya está demostrando la obsoletez de todos los modelos de interpretación para entenderse a sí mismo. O saltamos, y saltamos en serio desde un eslabón cuántico, o vamos a sucumbir. O vamos a sucumbir.